Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa realmente después de que se hace una denuncia? Hoy nos vamos a meter de lleno en la maquinaria de la justicia argentina para desarmar, pieza por pieza, ese camino a veces súper complejo que va desde un simple reporte hasta que un caso está a punto de llegar a juicio. Es todo un viaje, con sus propias reglas y actores clave, y lo vamos a recorrer juntos. Exacto, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un papel, una denuncia, puede terminar convirtiéndose en un juicio formal? Bueno, esa es la pregunta que va a ser nuestra brújula hoy. Vamos a seguirle la pista a un expediente, como si fuéramos detectives, para ver cómo se activa toda esta maquinaria, cómo avanza y, lo más importante, cómo se toman decisiones que, literalmente, pueden cambiarle la vida a una persona. Ok, para no perdernos en este laberinto, acá tenemos nuestro mapa. Vamos a empezar con lo básico, el idioma que se habla en los juzgados. Después, veremos la chispa que inicia todo, cómo se juntan las pruebas, qué pasa cuando el acusado entra en escena y, finalmente, ese momento clave en que se decide si el caso va o no a juicio. Cada parada es fundamental, así que arranquemos. Bien, primera parada, el lenguaje de la justicia. Y es que para poder leer la historia que cuenta un expediente, primero hay que entender su idioma. Piénsenlo, todo proceso legal tiene su propio vocabulario, sus propias palabras clave. Vamos a ver cuáles son esos términos fundamentales. A ver, empecemos con los actos procesales. Suena complicado, ¿no? Pero la idea es simple. Imaginen que el expediente es la bitácora de un barco. Bueno, cada acto procesal es una entrada en esa bitácora. Cada movimiento, cada decisión, por más chiquita que parezca, tiene que quedar registrada oficialmente. ¿Y por qué tanta formalidad? Es clave. Esto asegura que todo esté a la vista, que no haya jugadas raras ni pasos secretos. Es, digamos, la columna vertebral de la transparencia de todo el sistema. Y si los actos procesales son las entradas de la bitácora, el acta judicial es la pluma con la que se escriben. Ojo, no es un papel cualquiera, ¿eh? Es un documento con un peso legal tremendo. Miren si será importante que si a un funcionario se le pasa a poner la fecha o falta una firma, listo, esa prueba o ese testimonio podrían quedar completamente anulados. El sistema es así de estricto justamente para proteger los derechos de todas las personas involucradas. Ok, ya tenemos los registros, que son las actas. Pero, ¿y las decisiones? Esas son las resoluciones judiciales. Aquí es donde la historia avanza. El juez no es un mero espectador, el juez dirige. Piénsenlo como una película. Las sentencias son el final, el the end. Los autos son esas decisiones importantes que resuelven giros en la trama, como si se acepta una prueba clave o no. Y los decretos son las decisiones del día a día, para que todo siga en marcha. Con estos tres tipos de documentos, el juez es básicamente el director de toda la orquesta. Bueno, listo, ya manejamos el vocabulario básico. Ahora sí, pasemos a la acción. ¿Cómo es que algo que pasa en la calle, un hecho cualquiera, termina convirtiéndose en un expediente judicial? ¿Quién aprieta el botón para que toda esta maquinaria se ponga en marcha? El arranque es casi siempre así, en 3 pasos bien marcados. Primero, alguien va y hace una denuncia. Puede ser ante la policía, un fiscal o un juez. Después, entra en juego el fiscal, que es como el abogado del Estado. Él o ella mira la denuncia y si considera que hay algo para investigar, le pide formalmente al juez que lo haga. Y tercero, el juez recibe ese pedido y da la orden oficial. Iníciese la instrucción. ¡Listo! Con esa orden, la maquinaria ya está oficialmente en marcha. Es un pase de manos muy claro. Una vez que el juez dice adelante, nos metemos de cabeza en el corazón del asunto, la investigación. Esta es la etapa en la que los fiscales y los investigadores se ponen el sombrero de detective, o casi de historiadores, ¿no? Su trabajo es juntar todas las piezas posibles para reconstruir qué fue lo que pasó. Y para esa reconstrucción, tienen una verdadera caja de herramientas a su disposición. Miren la variedad, es impresionante. No es solo llamar a testigos y preguntarles qué vieron. No. Se pueden hacer inspecciones en el lugar del hecho, reconstrucciones, pedir informes a peritos, forenses, contadores, lo que sea. Allanar una casa, revisar a una persona, secuestrar objetos, incluso intervenir un teléfono. Cada una de estas herramientas les da una pieza distinta del rompecabezas. Claro, a medida que se juntan las piezas del rompecabezas, la imagen se empieza a aclarar.
Y la investigación, casi siempre, empieza a apuntar hacia alguien. Este es un punto de quiebre. Es el momento en que la historia deja de ser general y pone el foco, por primera vez de manera formal, sobre una persona, el sospechoso. Y ese momento tiene un nombre, la indagatoria. Ojo que no es un simple interrogatorio, es mucho más profundo que eso. Es el primer cara a cara de la persona imputada con el sistema judicial. Es su gran oportunidad de escuchar de qué se la acusa, de ver qué pruebas hay en su contra y, lo más importante de todo, de dar su propia versión de los hechos. Por eso se dice que es el primer gran acto de defensa. Y claro, un momento tan delicado no puede ser a la ligera. Está totalmente rodeado de garantías, de derechos. El sistema se asegura de que la persona tenga un abogado, que pueda ver las pruebas que hay en su contra y, quizás el derecho más famoso, el de guardar silencio. Y esto es fundamental. Negarse a declarar no significa nada. No se puede usar como una señal de culpabilidad. Estas no son reglas técnicas, son el escudo para proteger a cualquiera de una acusación injusta. Ok, ya pasó la indagatoria. La persona acusada habló o decidió no hacerlo. Ahora, con las cartas sobre la mesa, las pruebas de la investigación y la versión del imputado, la causa llega a una encrucijada. El juez tiene que tomar una de las decisiones más pesadas de toda esta etapa. Una decisión que va a marcar el futuro inmediato de esa persona. Si el juez mira todo y considera que las pruebas son bastante fuertes, que hay motivos para sospechar, entonces dicta el procesamiento. Y esto es un cambio de juego total. La investigación deja de ser una búsqueda general para enfocarse en esa persona. El estatus cambia de imputado a procesado. Básicamente, el juez está diciendo de manera oficial, ok, la sospecha que hay sobre esta persona es seria y vamos a seguir investigando en esta dirección. Ahora, este procesamiento puede venir de dos maneras muy pero muy distintas. Si el delito no es tan grave, o si no hay peligro de que la persona se escape o arruine pruebas, el juez la procesa pero sin prisión preventiva, o sea, sigue el proceso en libertad. Pero, si el delito es grave, o si el juez cree que hay riesgo de fuga o de que puede entorpecer la investigación, puede dictar el procesamiento con prisión preventiva. Y bueno, como se imaginan, el impacto en la vida de esa persona es inmediato y brutal. Pero en esa encrucijada también está el otro camino. El juez puede decidir que las pruebas no alcanzan, que son muy débiles, o que directamente el hecho investigado no es un delito. En ese caso, dicta el sobreseimiento. Para la persona acusada, esta es la palabra mágica. Significa que el caso se cierra por completo y para siempre. Es el fin de la pesadilla. Muy bien. Pero ¿qué pasa si hubo procesamiento y la investigación siguió su curso? Bueno, ahí ya nos estamos acercando al final de este primer gran capítulo. Es el momento en que todo el trabajo de investigación, todas las pruebas recolectadas, se ponen en la balanza para responder la pregunta del millón. ¿Hay caso suficiente para llevar esto a un juicio oral y público? Y ese momento llega cuando el juez dice, basta. Cuando considera que ya se investigó todo lo que se podía investigar, declara formalmente la clausura de la instrucción. Es literalmente como cerrar la tapa de un libro. Se acabó la etapa de juntar pruebas. Ahora, con todo ese libro escrito, hay que decidir qué hacer con él. Y eso nos lleva a esta secuencia final, a este último ping-pong. El fiscal, si está convencido, presenta su acusación formal y pide que se eleve la causa a juicio. La defensa, por su parte, tiene su última chance en esta etapa para intentar frenarlo todo y pedir el sobreseimiento. Y al final, como siempre, decide el juez. Si le da la razón al fiscal, firma el famoso auto de elevación a juicio. Y con esa firma, el caso pasa oficialmente a la siguiente pantalla, el tribunal de juicio. Y con eso, el viaje por la etapa de instrucción llega a su fin. El expediente está cerrado, la acusación es formal y el destino del caso ya no está en manos del juez de instrucción, sino de un tribunal oral. Pero claro, esto nos abre la puerta a una nueva pregunta, una pregunta gigante que quizá exploremos en otro momento. Ahora que el caso está listo para el juicio, ¿qué es lo que garantiza que ese juicio va a ser justo?